Jesús y el valor de su palabra. Y eso va a estar basado en un texto bíblico en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10. Acompáñenme allí, por favor. Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Dice la palabra del Señor: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. De modo que esta enseñanza estará basada en este texto de la palabra del Señor, de este acontecimiento narrado aquí en Lucas. ¿Por qué, hermanos, este tema? Cristo y el valor de su palabra, y por qué específicamente este texto bíblico. Creo que se hace apropiado, luego de lo que estuvimos considerando la tarde de ayer con respecto a las confesiones y los credos, remitirnos en última instancia a nuestra autoridad suprema, que es la palabra de Dios, la sola Escritura. Y creo yo que es un texto donde podemos tener diferentes aplicaciones y enseñanzas para nuestra vida cotidiana, y en la cual también tú y yo nos podemos sentir plenamente identificados con lo que sucedió acá, y ya veremos por qué. ¿Cuál es el contexto de este pasaje del Nuevo Testamento? En primer lugar, quisiera mencionar que esta porción de las Escrituras no tiene ningún texto paralelo en los otros tres evangelios. Si ustedes lo notan, no encontramos este episodio ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Solo está acá registrado en Lucas. Todo indica que esto que acabamos de leer es la primera ocasión donde Cristo Jesús conoció a estas dos hermanas, a Marta y a María, pero ellas dos tenían otro hermano. ¿Recuerdan quién es? Lázaro, Marta y María. Hay tres acontecimientos, tres diferentes episodios donde donde nuestro Señor aparece con estos tres hermanos. El primero de ellos es este que vamos a estar considerando en esta mañana. Otro está ubicado en Juan capítulo 11, que quisiera que ustedes también fueran allí y tuvieran allí separado Juan 11, porque vamos a estar remitiéndonos también a ese texto. ¿Qué sucedió en Juan 11? ¿Recuerdan qué sucedió allí? Cristo Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos. Y el otro episodio donde vemos a los tres hermanos juntos al lado de Cristo es Juan capítulo 12. Allí se le ve a María, por ejemplo, ungiendo al Señor con un aceite, con un perfume muy costoso. ¿Recuerdan? Son esos tres episodios donde vemos a Cristo con estos tres hermanos. En cuanto a nuestro texto de Lucas, debemos notar algo también, el contexto en el cual está. Dos grandes enseñanzas del Nuevo Testamento. Antes está toda la parábola del buen samaritano, y luego sigue la oración modelo que Cristo nos enseñó a través del Padre Nuestro. Entonces nuestro texto, ese suceso está narrado en Lucas en medio de estas dos grandes enseñanzas. Para seguir con la introducción y el contexto, se nos dice que Jesús llega a una aldea, la cual sabemos que se llamaba como Betania. Cristo llega a una aldea llamada Betania,
Según Juan 11:18 nos dice que quedaba como a 15 estadios de Jerusalén. Esto quiere decir en términos nuestros aproximadamente unos 3 kilómetros de distancia. Y Juan 11:1 nos dice que esa era la aldea en la cual moraban y vivían Lázaro, Marta y María, Betania. De manera que, hermanos y amigos, habiendo considerado esta pequeña introducción, contexto, ahora sí escudriñemos un poco el contenido de nuestro pasaje. Y lo primero que quiero hacer énfasis es que evidentemente el pasaje marca un contraste entre estas dos mujeres que se nos presentan acá, Marta y María. Hay un contraste entre ellas dos en la actitud de ellas. Pero antes de analizar el contraste, la diferencia que hay, creo que es justo que digamos que estamos ante dos mujeres que son un ejemplo de verdaderas creyentes. De ninguna manera estamos hablando que María era creyente y que Marta no lo era. Quisiera hacer esa salvedad. ¿Y cómo lo sabemos, hermanos? Juan 11 nos dice, por ejemplo, que Jesús amaba a Lázaro. ¿Se acuerdan? He aquí el que tú amas está enfermo. Y también dice textualmente que Jesús amaba a Marta y a María. El Señor tuvo una cercanía especial con estos tres hermanos. ¿Cómo sabemos que Marta fue una mujer creyente, hermanos? Bueno, vemos aquí su disposición de alojar, de tener hospitalidad en su casa. La vemos casi siempre que la menciona en la Biblia, la vemos sirviendo acá en este texto. En Juan 12, cuando María unge los pies del Señor, también se le ve a Marta sirviendo. ¿Cómo más sabemos que Marta fue un ejemplo también de mujer creyente? Bueno, por sus palabras también. En Juan 11, cuando pasó la resurrección de Lázaro, Marta dijo cosas como lo siguiente: todo lo que pidas, Dios te lo dará. O yo sé que Lázaro resucitará en el día postrero. ¿Qué quiere decir eso? Que Marta tenía la convicción de la resurrección entre los muertos. Y más adelante también dice: he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo esto lo menciono porque cuando pensamos en Marta, solamente solemos asociar con este episodio, Marta, Marta. Pero para ser justos, vemos en ella una mujer creyente, con caídas como cada uno de nosotros. Sin embargo, este pasaje, cuando Cristo Jesús está en casa de estos tres hermanos, está enseñando la palabra de Dios, está enseñando el reino de Dios, anunciando su palabra, su evangelio. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque el texto nos dice que María estaba allí presente. Y el contraste está en que básicamente Marta estaba inquieta y María estaba en una actitud de quietud, de reposo ante la presencia del Señor. Y aquí es donde está el contraste, hermanos, es importante. ¿Cuál era la actitud de Marta según nuestro texto? No tenemos ninguna duda que la intención de Marta de servir era loable, noble, genuina, sincera. Su amor por el Señor era verdadero. Sin embargo, estaba inquieta, estaba estresada, le podríamos llamar, preocupada por todos los oficios y los quehaceres que implicaba que el Señor estuviera allí. Porque evidentemente Jesús no solo llegó con sus 12 discípulos, sino que uno puede suponer que había allí también una gran multitud en ese momento, en aquel día. Incluso tal era la inquietud de Marta, que en vez de ir a su hermana a decir, ayúdame con estas cosas, ¿a quién se dirige ella? Se dirige al Señor mismo, como cuando dice, no te da cuidado. ¿Qué quiere decir? Como diciéndole al Señor, de veras no te importa que mi hermana no me ayude, diciéndole al Señor así, dile que me ayude. Su preocupación estaba en todos los preparativos logísticos que implicaba recibir al Cristo allí. Pero como el Señor conoce los corazones, hermanos, de ambas mujeres acá, Él le responde, Marta, Marta,
Cuando el Señor dice Marta, Marta, hermanos, acá podemos ver una nobleza en nuestro Señor Jesucristo, como exhortándola, pero al mismo tiempo ese Marta, Marta transmite dulzura, compasión, misericordia. ¿Cómo estaba Marta? Ella estaba frustrada al ver todo lo que estaba pasando, y que ella estaba sola, se siente frustrada, preocupada, molesta, irritada, con ansiedad, como tú y yo quizás muchas veces podemos estar. Por eso les decía al principio que nos podemos identificar con esto que pasó. En cuanto a María, su hermana, ¿cuál era la actitud? Ella, hermanos y amigos, olvidó todos los quehaceres por una sola razón. Cristo Jesús se encontraba allí, en su casa en aquel día, enseñando la palabra de Dios. Imaginémonos la escena: el verbo hecho carne, el logos, la palabra misma de Dios estaba allí. No era que María tuviera una mala intención, no era que fuera dejadez, pereza en ella. Simplemente ella, involuntariamente, al tener al Señor ante su presencia, olvidó todo lo demás. Veamos el verso 39, Lucas 10:39. Tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Detengámonos en ese versículo un momento para reflexionar en torno a él y analicemos esas dos palabras que nos dice allí: sentándose a los pies, y por otro lado, oía su palabra. Se sentó a los pies de Jesús. ¿Qué implicaciones creen ustedes que tenía esto, hermanos? Sentarse a los pies del Señor era mucho más que una posición corporal en la que ella estaba allí. Sentarse a los pies de Jesús implica que allí había más que eso, una actitud de corazón. Ella tenía su mirada puesta en el Señor, como nos dice Hebreos capítulo 12, poniendo los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. ¿Qué más implica sentarse a los pies del Señor? Implica reverencia, implica que María en aquel momento estaba reconociendo la autoridad del Señor, la autoridad de Cristo. Al sentarse a los pies de Jesús reconocía su deidad, su divinidad, el Mesías prometido, el Cristo. Por un momento ella perdió de vista todas las barreras culturales entre hombres y mujeres que estaba tan fuerte en aquella época. ¿Por qué lo menciono? Porque esa postura de sentarse a los pies era propio solamente de los eruditos ante sus maestros. Ustedes recuerdan el pasaje donde dice que Pablo fue enseñado a los pies ¿de quién? De Gamaliel. Pero sin embargo acá vemos que a María no le importó cómo se diera esto. Simplemente es como si para ella ese día, en aquel momento, el tiempo se hubiera detenido por una sola razón. ¿Cuál? El Hijo del Dios viviente estaba hablando palabras de vida allí frente a ella. Implica sentarse a los pies de Jesús, implica que ella estaba cerca del Señor o junto a Él. Sobre todo, una disposición del corazón. Un autor, hermanos, el predicador Spurgeon, comentó esto en cuanto a esta cita. Él decía, abro comillas: la mejor manera de obtener un avivamiento es comenzar a los pies del Maestro, a los pies de Cristo, como María, para luego ir a trabajar como Marta. ¿Notan que ambas realidades son necesarias? Ahora, María no se sentó solamente a los pies del Señor, sino que luego nos dice ¿qué cosa? Que oía su palabra. Se sentó junto a Cristo a sus pies, pero ¿para qué cosa? Para oír su palabra.
Sí, olvidó todo lo que había a su alrededor, pero con un fin, oír su palabra. ¿Qué implica esto, hermanos, de oír su palabra? Esto nos hace pensar que va más allá de solamente oír con los oídos físicos. Es decir, en el texto se puede intuir que era mucho más allá de la acción de oír externamente hablando, sino que María realmente en aquel momento estaba atesorando las palabras que el Señor estaba dando en su corazón. No bastaba con sentarse solamente junto a sus pies. ¿De qué sirve, hermanos, oír la palabra solo externamente, pero no así en el corazón? De manera que oía su palabra. ¿Qué implicaba? Escuchar con mucha atención, con solicitud, implicaba entender lo que estaba escuchando, pero sobre todas las cosas también implicaba obedecer o responder a lo que estaba oyendo. Eso implica acá oír su palabra. De manera que es mucho más, no son las cosas tan simples como parecen. Es como si María estuviera sintiendo con su corazón, desde lo más profundo de su ser, lo que oía. Ahora pasemos al versículo 42 de nuestro pasaje. Lucas 10, 42. O bueno, vuelvo a leer el 41. La respuesta del Señor a Marta. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Acá quiero que consideremos también el verso 42, hermanos, porque son las palabras de Cristo mismo y constituye la respuesta del Señor a Marta. ¿Sabemos en realidad qué específicamente habrá estado enseñando Cristo ese día? No, el texto no nos lo dice. No sabemos. En ese día, en aquel momento, ¿cuál era la enseñanza que estaba dando el Señor? Sin embargo, cualquiera que haya sido, sabemos que eran palabras de vida eterna, porque estaban saliendo de la boca del mismísimo Hijo del Dios viviente. También podemos inferir que cualquier cosa que el Señor hubiera estado predicando, enseñando aquel día, estaba relacionada con las Sagradas Escrituras. Casi siempre que Cristo enseñaba, hermanos, lo vemos a Él citando a la ley, citando a Moisés, lo vemos citando a los profetas, a Isaías, a varios profetas, también a los salmos. Así era como se resumía en aquel momento el Antiguo Testamento: la ley, los profetas y los salmos. Ahora Marta, la actitud de Marta en ese momento fue de exigencia al Señor. Ella le dice al Señor: dile pues que me ayude, casi como diciéndole: te exijo que le digas a mi hermana que me ayude. A lo que el Señor responde lo siguiente en el verso 42, como diciéndole: Marta, solo una cosa es necesaria. Hermanos, acá hay una gran enseñanza, una maravillosa enseñanza. Básicamente le dice el Señor a Marta que solo existe una prioridad por encima de todo lo demás. Una prioridad. Solo hay algo que es de lo más importante en esta vida. Todo lo demás, hermanos y amigos, va a faltar y puede faltar. Pero solo una cosa es necesaria, imprescindible para el alma del hombre y para su bienestar eterno: oír las palabras de Dios, oír el Evangelio bendito de nuestro Señor Jesucristo, sus buenas nuevas, como Él nos llama al arrepentimiento de nuestros pecados, venir a Cristo, confiar solamente en Él, en una justicia perfecta, confiar en una obra que es eficaz una sola vez y para siempre, confiar que es solo su gracia y por medio de la fe en Él tendremos vida eterna, salvación y perdón de pecados. Eso es lo más importante que podamos oír.
jamás. Y necesitamos oír el Evangelio todo el tiempo. Porque como mencionaba ahorita, todo lo demás va a pasar. Es temporal, es pasajero. La salud, las amistades, la familia, las riquezas. Pero vuelvo a insistir acá. Solo una cosa es necesaria. ¿No deberíamos prestar atención entonces cuál María? Si nuestra vida depende de ello y descansa en ello. El Señor le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de Dios. Eso es cierto, hermanos, pero también podríamos afirmar: para nacer de nuevo también es necesario sentarnos junto a los pies del Señor y oír su palabra. Y oír su palabra. Ahora, también el Señor le dice: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No solamente respondió a Marta: una cosa os es necesaria, es decir, esto de oír la palabra del Señor no solamente es necesaria, sino que es la mejor parte, la cual no le será quitada. Una cosa imprescindible y necesaria: oír su palabra y responder ante ella. Pero acá, mis hermanos y amigos, tenemos también una promesa, la cual no le será quitada. Acá hay una promesa para los creyentes, o para todo aquel que viene al Señor con avidez, con hambre, con sed. Acá recuerdo ese Salmo 42, del 1 al 2, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 42, 1, 2. La cual no le será quitada, es una promesa que se afirma en todas las Escrituras. ¿Recuerdan las bienaventuranzas? Mateo 5, 6. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque van a ser ¿qué cosas? Saciados. Van a ser saciados. El buen pastor, que es Cristo Jesús, ha prometido que todo aquel que venga a Él en fe y en arrepentimiento, Él no le rechazará. Ahora, si nosotros vemos la respuesta del Señor Jesús, Él le dijo no a Marta, solo que no se lo dijo así textualmente. Él le dijo: una cosa es necesaria, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Pero eso qué implicaba? No voy a acceder a tu petición, no le voy a decir a tu hermana que te ayude, porque ella ha escogido la mejor parte. No quisiera terminar la enseñanza en esta mañana sin unas reflexiones y aplicaciones, y allí me detengo el tiempo que me resta, hermanos. Podemos aprender sin duda muchas lecciones, varias lecciones de la vida de Marta y de María. Pero lo que quiero enfatizar acá en esta última parte es resaltar la palabra de Cristo. Por eso le titulé a esta enseñanza: Cristo Jesús y el valor de su palabra. Porque todo palidece en comparación con el valor de Cristo Jesús y de su palabra. ¿Qué aprendemos, hermanos y amigos? De manera práctica. De nada nos sirve estar involucrados en tantas cosas si no estamos a los pies de Jesús. Eso es posible que pase. Es posible estar tan involucrados en tantas cosas y sin embargo, con todo y eso, no estar a los pies del Señor oyendo su palabra. ¿De qué sirve ocuparnos en muchas cosas y no hacer esa única cosa necesaria? ¿Ven el contraste en el pasaje? Marta preocupada por muchas cosas, pero María ha escogido la única cosa necesaria. Ahí hay un contraste: muchas cosas y una cosa. Esto sería, hermanos, equivalente a
lo que dice el Salmo 127, edificar y vigilar sin la bendición de Dios. Esta única cosa necesaria se repite en muchos lugares de las Escrituras, no de la misma manera, pero en esencia es la misma enseñanza. Por ejemplo, vayamos un momentico al Salmo 27, versículo 4. Solo quisiera dar un ejemplo de esa única cosa que es necesaria, cómo se repite en varios lugares de las Escrituras. Salmo 27, versículo 4. Una cosa, ¿lo notan? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Este pasaje de Lucas que hemos considerado en este momento nos recuerda en primera instancia el valor de la palabra de Dios, cuán bella es la palabra de Dios, cuán poderosa es, cuán vivificante es la palabra de Cristo. En la Biblia tenemos un salmo completo que exalta la palabra de Dios, el Salmo 119, donde exalta las maravillas de la ley de Dios. Hermanos, la sola Escritura la confesamos con nuestra boca, pero la debemos reflejar en nuestra vida. Es en la práctica donde se refleja realmente qué tanto creemos en la sola Escritura. Preguntémonos en esta mañana con sinceridad, ¿nos estamos sentando bajo los pies de Cristo, junto a sus pies? Más aún, ¿estamos oyendo su palabra? Y si es así, ¿cómo pues la estamos oyendo? Porque también, hermanos y amigos, el Señor, incluso en unos pasajes más atrás de Lucas, decía cosas como: tened cuidado de cómo oís, cómo están oyendo. Porque el oír de María en nuestro texto, como vimos hoy, implicaba creer, obedecer, no un mero acto externo, oír con el corazón. Muchos oyen y oyen, pero la palabra nunca produce fruto en sus vidas, nunca. O no han vivificado esos huesos que aún están secos o muertos. Debemos orar para que el Señor nos ayude, como dice también Santiago, a ser no solamente oidores de la ley, sino hacedores, no oidores olvidadizos. Santiago 1:22 es ese pasaje. Hoy, a través de este pasaje de Lucas 10, hemos aprendido o estamos aprendiendo la importancia de oír su palabra. Pero ¿cómo la oímos? Hagámonos esa pregunta. ¿Cómo oímos la palabra de Dios? Porque ya no lo hacemos audiblemente. Oír la palabra de Dios ya no es esperar una voz del cielo audible. Oír la palabra de Dios no es esperar sueños y visiones. ¿Recuerdan que nos dice Hebreos 1 y 2? En otros tiempos Dios habló de esa manera, pero hoy nos habla por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Hoy nos habla por medio de su Hijo Jesucristo y de la palabra escrita, porque en última instancia, como dijo el Señor, son las Escrituras mismas las que dan testimonio de Él, las que apuntan a Cristo. Entonces, ¿cómo oímos la palabra de Dios, hermanos? Bueno, cada vez que tú abres tu Biblia y la lees en secreto, allí estás oyendo su palabra, cual María en aquel día. Cada vez que la palabra de Dios nos es predicada o anunciada, por ejemplo, en una iglesia local, estamos oyendo su palabra y debemos recibirla como tal, como lo hicieron en algún momento los creyentes de Tesalónica. Pablo daba gracias porque cuando esos hermanos no recibieron la palabra como si fuera palabra de hombres, sino como lo que es, como palabra de Dios. Eso está en 1 Tesalonicenses 2, versículo 13. De manera que la Biblia, hermano y amigo, no es que contenga la palabra de Dios. La Biblia no es que contenga la palabra de Dios. La Biblia es la palabra en sí misma del Dios viviente, viva y eficaz, cortante como una espada de dos filos, esa misma que llega al alma, que llega al corazón
y que discierne los pensamientos, ¿cierto? Hebreos 4:2. También necesitamos continuamente orar al Señor para que Él abra nuestros ojos, como decía David, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Los ojos de los que aún están sin Cristo están ciegos y hay una necesidad de ver, y es el Señor que da esta vista con los ojos de la fe. Pero aún los creyentes, hermanos, aunque sus ojos han sido alumbrados, muchas veces nuestros ojos están velados, como los de los discípulos que iban camino a Maús, que sus ojos estaban velados y que pudieron reconocer al Señor cuando les fueron abiertos. Y así como esos discípulos, nosotros debemos responder a su palabra con un corazón que arde. Ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón mientras Cristo nos abría las Escrituras y nos hablaba todo acerca de Él? ¿Cómo estamos respondiendo a su palabra? La manera como lo hagamos reflejará muchas veces lo que realmente somos. Y finalmente, te ruego, hermano y amigo, que cualquiera que sea nuestra condición en esta mañana, nuestro estado delante de Dios, esta enseñanza aplica para todos. Te insto a que te sientes a los pies de Cristo Jesús y oigas su palabra. Porque si eres creyente, las Escrituras es tu alimento, es tu vida, tu guía, tu lámpara, tu protección, tu todo. Y si no, la Escritura dice que cómo viene la fe, precisamente. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Todos, sin excepción alguna, necesitamos con urgencia sentarnos a los pies del Salvador, cual María, y oír su palabra. ¿Por qué? Porque solo una cosa es necesaria, y esta no nos será quitada si lo hacemos. Cristo Jesús y el valor de su palabra para todo aquel que en Él cree. De manera que debemos también decir, como los discípulos dijeron aquella vez, hermanos, cuando el Señor estaba hablando su palabra, y las personas, las grandes multitudes, o incluso algunos que profesaban seguirle, respondieron, duras son estas palabras, ¿quién las puede entender? O más que entender, ¿quién las puede abrazar y obedecer? ¿Y recuerdan lo que pasó aquella vez? El Señor se voltea a sus discípulos, mirándolos a los ojos, y les dice, ¿y ustedes también se irán? Cuando uno de ellos responde, ¿a dónde iremos? O más que a dónde iremos, ¿a quién iremos? En forma de pregunta, si solo tú tienes palabras de vida eterna. De manera que aunque el mundo se vaya y diga, dura es esta palabra, nosotros diremos, ¿a quién iremos? Puesto que hemos creído y creemos y somos llamados a creer que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, hermanos. Vamos a orar y dar gracias al Señor.